Buenas tardes, bienvenidos a la última charla del año del ciclo 2017 del Club Político Argentino. Lo que teníamos pensado para esta última actividad, además del ya avisado brindis de fin de año, tiene que ver con una charla donde el título es La ciencia política dialoga con la política. Y para eso hemos convocado a Catalina Smulovitz, doctora en ciencia política. Ella va a exponer sobre federalismo y desigualdad en la protección de derechos. Básicamente va a explicar qué se hace, cómo se hace esta temática, cómo se aborda esta temática en las provincias argentinas. Y para hablar de otro de los temas, ya que la ciencia política dialoga con la política, convocamos a Enrique Perusotti, él es doctor en sociología, y va a hablar de las limitaciones del populismo desde la teoría democrática. Tenemos pensado un esquema de 15 a 20 minutos cada uno de exposición y después pasamos a una ronda de preguntas. Vamos a terminar puntualmente para dar paso, a la celebración de fin de año. Así que si no les parece mal, espero que no les parezca mal, y a mí va a ser un gusto presentarla, la dejo ya entonces en compañía de Catalina Smulovitz. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Siempre escuché hablar del Club Político, no conocía todas las caras, así que es un gusto conocerlos. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que me asignaron, ¿sí? Así que quizás comprimo algunas de las cosas que tenía pensado decir, ¿sí? Yo, ya hace un tiempo que vengo trabajando sobre un tema que es el siguiente: en qué medida, la estructura institucional federal argentina tiene impacto sobre la forma en que se distribuyen derechos y se implementan derechos en la Argentina, y las consecuencias que esta forma de distribución de derechos y de implementación de derechos tiene sobre la igualdad, ¿sí? Y sobre el acceso, o sobre la forma en que cada uno de los ciudadanos argentinos, independientemente del territorio particular en donde hayan nacido, puede acceder o disfrutar de cierto tipo de derechos. Y para hacer este análisis, básicamente lo que hago es analizar tres dimensiones distintas de lo que tiene que ver con la protección de derechos. Hay otras dimensiones adicionales que uno podría considerar, pero yo me centro en estas tres. Y estas tres dimensiones son, por un lado, el contenido de los textos legales, esto es, cómo los distintos textos legales que se definen en las provincias redefinen, ¿sí?, los alcances de los distintos derechos que se asignan, ¿sí?, o se establecen, los mecanismos o uno de los mecanismos que garantiza acceso a derecho, que es el acceso a la defensa pública, y un tercer elemento que también, define la forma en que nosotros accedemos o implementamos los derechos, que tiene que ver los recursos que los estados asignan para implementar los derechos. Esto es, nosotros cuando pagamos impuestos, ¿sí?, pagamos impuestos para hacer muchas cosas, entre otras cosas muy importantes. Los impuestos nos permiten implementar derechos, ya sea porque nos permite pagar un servicio de justicia, ya sea porque nos permite pagar un hospital, ya sea porque nos permite pagar un refugio, en el caso, por ejemplo, de las leyes de violencia doméstica, o crear instituciones específicas que permiten garantizar cierto tipo de derechos. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentar muy raudamente, ¿sí?, algunas de estas cuestiones con evidencia empírica respecto de algunas de las consecuencias que tiene la estructura federal argentina en la forma en que se distribuyen derechos legales, en la forma en que se distribuyen la oferta de defensa pública en las provincias, y la forma en que las provincias deciden asignar dineros públicos locales para implementar en particular un tipo de protección, que es la protección que deriva de las leyes de violencia doméstica. Yo me concentro en este asunto, que serían las leyes de violencia doméstica,
por una sencilla razón, que seguramente no es la que ustedes imaginan. Digamos que la sencilla razón es que esta es una ley que, digamos, cada una de las provincias argentinas tiene que redefinir, esto es relegislar. Digamos, es una ley que al finalizar la legislación nacional dice invítase a las provincias, ¿sí? Y el invítase a las provincias básicamente significa que cada provincia redefine y legisla sobre este asunto, y al hacer eso, digamos, rediseña, si ustedes quieren, los alcances de las leyes, ¿sí? Hay otras razones también de orden metodológico por las cuales yo me concentro en esto, pero digamos, a los fines de esta primera presentación lo puedo dejar en esa forma, ¿sí? Entonces, la primera cuestión a considerar, digamos, que es una pregunta más de orden empírico y teórica, digamos, es por qué y cómo el federalismo, la estructura federal, afecta a la implementación y el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Digamos, esa sería como la pregunta más general que uno podría hacerse. Aquellos que conocen algo de, digamos, de teoría sobre federalismo, saben que las visiones optimistas sobre el federalismo generalmente muestran la diversidad que produce el federalismo, por ejemplo, la diversidad del federalismo americano, como un logro, ¿sí? En tanto permite la experimentación, el laboratorio de democracias, digamos, que aparece en la literatura clásica americana respecto de las características de los federalismos, ¿sí? Y si bien eso es cierto, también es cierto que ese laboratorio lo que está suponiendo es que en cada territorio pasan cosas diversas, ¿sí? Hay algunos federalismos en el mundo, ¿sí? Que tienen, además de esta posibilidad de digamos, de que florezcan las mil flores, tienen algunos instrumentos que permiten, si se quiere, compensar cuando aparecen diversidades extremas o heterogeneidades extremas. No es el caso del federalismo argentino por una serie de razones de orden histórico, que si en algún momento alguien pregunta las podré contestar, pero no me voy a detener a explicar por qué no pasa eso en el caso del federalismo argentino, ¿sí? Y pasa medianamente, más que en la Argentina en el caso americano, aunque también es un federalismo muy descentralizado y muy diverso, pero hay otros federalismos en el mundo que, por ejemplo el alemán, que tienen, digamos, estructuras de compensación de estas diferencias y por lo tanto la heterogeneidad interterritorial es, digamos, está más controlada. No es el caso del federalismo argentino y por eso, digamos, es un caso casi extremo de diversidad de resultados de política pública nacional cuando uno empieza a ver cómo se distribuyen todo este tipo de, algunas de estas situaciones en el caso de las provincias argentinas. Entonces, la otra cosa es, que también voy a ver, digamos, en términos más empíricos, es cómo asignan recursos entre las provincias, ¿sí? Para, digamos, asegurar el cumplimiento, en este caso, de las leyes de violencia doméstica, digamos, la cantidad de recursos que asignan, qué tipo de recursos digamos, se asigna a cada provincia y cuál es la magnitud de los gastos, cómo se decide la magnitud de estos gastos, ¿sí? Y finalmente, digamos, más si llego, digamos, a los fines, digamos, como cosa más de conclusión, bueno, una de las cosas que vamos a ver es esta diversidad, en muchos casos, entre derechos generosos, si ustedes quieren, digamos, de la letra de la ley más generosas, y recursos escasos. ¿Por qué esto sucede? Digamos, ¿qué es lo que aparece en la estructura, digamos, política de asignación tanto de derechos como de recursos, ¿sí? Para, digamos, para que este fenómeno, digamos, de diversidad entre la vieja diferencia entre el texto de la ley y la ley que se implementa, ¿por qué aparece? ¿Sí? Más cerca. Digamos, bueno, ahora me cambió la voz. Básicamente como 3 o 4 premisas más de orden teórico, ¿sí? Que afirmar que la protección de derechos no es gratuita es una obviedad, digamos, el texto, digamos, es el título de un libro muy famoso de Holmes and Sunstein, ¿sí? El costo de los derechos, y básicamente lo que afirma en la justificación teórica de esos textos es por qué, digamos, cualquier tipo de derecho supone, digamos, asignar algún tipo de recursos públicos y, por lo tanto, la forma en que asignamos recursos públicos para garantizar cualquier tipo de derecho importa a la hora de pensar cómo estos se implementan, ¿sí? No voy a abundar en el resto de las cosas porque si no, no voy a
avanzar. Digamos, básicamente la razón por la cual los federalismos producen heterogeneidad tiene que ver con que las constituciones distribuyen capacidades entre las autoridades centrales y locales en forma muy diferenciada, de capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales distintas, y por lo tanto, digamos, según cómo sea esta distribución de capacidades, qué es lo que puede hacer cada localidad, va a variar mucho y por lo tanto los resultados de la política pública van a ser muy variadas, ¿sí? Uno puede suponer que cuanto más atribuciones se distribuyen a las localidades, y el centro está más debilitado, la diversidad de resultados, esto es la diversidad de políticas, la heterogeneidad de políticas, la desigualdad entre territorios va a ser mayor. Y eso es lo que sucede en el caso argentino. Para mostrarles algunas evidencias de esto, digamos, en todo caso, en algún momento, si quieren, digamos, digo cómo está medido esto, pero por ahora tengan fe, digamos, lo único que puedo decir es que el dato está bien construido, digamos. Esto es para darles una idea, digamos, si uno midiera las distintas leyes de violencia doméstica que existen en las provincias argentinas, ¿sí? Según el tipo de derechos o situaciones que protege o individuos a los que protege o procedimientos que habilita, ¿sí? Digamos, o lugares en donde se pueden hacer denuncias, ¿sí? Y uno evaluara las digamos, distintas leyes de violencia doméstica que existen en las distintas provincias argentinas, incluida, digamos, la capital federal, digamos, encuentra esta diversidad de protección, ¿sí? Siendo que, digamos, digamos, hay una ley nacional que se supone que es una base, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de esa base, uno puede encontrar esta diversidad aún existiendo esa norma de orden nacional. En todo caso, si alguien después quiere, puedo entrar en detalles por qué se produce esa diversidad con respecto a la norma nacional, pero esto les da una idea, digamos, de la diversidad en los niveles de protección que existe, ¿sí? Solamente en los textos legales, ¿sí? Y digamos, y esto desde el punto de vista de pensar una democracia es fundamental, porque cuando uno piensa en una democracia piensa en la idea de igualdad jurídica, ¿sí? Digamos, ya no estoy hablando ni de igualdad social, ni ninguna de esas otras cosas raras de las cuales uno podría hablar. Estoy hablando de solamente en términos de la igualdad jurídica de los ciudadanos. Aún en ese nivel, en el mismo territorio, uno encuentra promesas de protección con este nivel de diversidad, ¿sí? Y algo similar uno lo puede decir respecto de la oferta de defensa pública que existe, ¿sí? Digamos, todas las provincias que aparecen debajo de la línea, ¿sí? Debajo de la diagonal, son provincias que están ofreciendo en términos de cantidad de defensores, ¿sí? Que uno podría suponer deberían ofrecer menor a la esperada, ¿sí? Y la cantidad de defensores esperados está medido en términos de litigiosidad de la provincia, necesidades básicas insatisfechas, tamaño de la población provincial, tamaño del territorio provincial, ¿sí? Por una serie de razones uno podría pensar que la oferta de defensores está relacionada con eso. Bueno, digamos, todas las provincias que están por debajo de la línea ofrecen menos de lo que uno podría esperar en términos de lo que uno puede suponer de cada una de estas provincias. Y otra vez, esto le da una idea, ¿sí? De un cierto déficit en la provisión de defensa pública, al menos en términos de la oferta de defensores, ¿sí? Respecto, digamos, de cómo calcular los costos, ¿sí? o los recursos públicos provinciales para implementar las leyes de violencia doméstica, ¿sí? O para cumplir con lo prometido, digamos, la protección prometida. Como suele suceder, digamos, para este tipo de cosas en la Argentina, los indicadores son medios pobres y entonces hay que inventar alguna forma de medir esto. Yo inventé, entre comillas, dos mecanismos, uno monetario y otro institucional. El monetario básicamente considera, digamos, gastos en salud, gastos en defensoría pública y gastos que hacen los programas de protección a la infancia que incluyen entre los subrubros que protegen la violencia doméstica en relación a la violencia infantil, ¿sí? Ese es el indicador monetario que puedo tener, digamos, porque los indicadores monetarios que existen a nivel provincial no tienen ese nivel de desagregación. El segundo indicador, digamos, que también lo puedo
monetizar, si ustedes quieren, es digamos, los recursos institucionales que las provincias crean para, digamos, proteger este tipo de daño, ¿sí? Y básicamente son las agencias especiales que crean o amplían, ¿sí?, para proteger, digamos, para dar protección integral, y la existencia de algún tipo de capacitación del personal de los poderes judiciales provinciales en temas de género, ¿sí?, que serían dos formas de ver esfuerzos que hacen las provincias para atender este tipo de problemas, ¿sí?, que si bien no es, digamos, no lo puedo medir en dinero, digamos, en cierta forma, tanto creación de instituciones o de programas es una indicación de esfuerzo provincial para este tipo de actividades. Y lo que uno observa es esto, otra vez, digamos, la línea gris es el dinero que, digamos, en los programas de protección a la infancia, los puntitos verdes son los recursos institucionales, ¿sí?, y los celestes son los talleres de capacitación. Y fíjense, digamos, la variedad, por supuesto están estandarizados entre las provincias, pero, digamos, fíjense la variedad de los esfuerzos en términos de esfuerzos monetarios, esfuerzos de creación de recursos institucionales que uno puede encontrar entre las distintas provincias para atender este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, dicho esto, cabe la pregunta, bueno, ¿qué explica, al menos en el caso de la diversidad de los esfuerzos económicos, ¿sí?, digamos, estas diferencias, ¿sí? Digamos, estas diferencias en los gastos se explican por las características de las leyes, por el nivel de movilización social en las provincias, por el nivel de organización en las provincias, por el nivel de representación legislativa femenina en las provincias, digamos, las preguntas que serían como las sospechosas de siempre para este tipo de cuestiones. Y básicamente lo que muestran, digamos, algunos digamos, trabajos más empíricos sobre esto es que no está relacionado con el nivel de protección que ofrecen las leyes, esto es, no es que las provincias que prometen proteger más derechos destinan más recursos, ¿sí? Es decir, que no hay una, digamos, congruencia entre leyes protectoras y recursos, y básicamente lo que sí se observa es que el nivel de organización general, asociatividad general en las provincias y el nivel de dependencia fiscal de las provincias está, digamos, uno asociado positivamente y otro negativamente con el gasto en este tipo para la protección de este tipo de derechos. Básicamente, gasto provincial y recursos institucionales dependen de la actividad, digamos, de la asociatividad general y de la dependencia fiscal. Cuanto más asociatividad, más gastos, cuanto, digamos, menos dependencia fiscal, más gastos, ¿sí? Digamos, los dos resultados son congruentes, si ustedes quieren, con ciertas expectativas teóricas, y vuelvo a insistir, digamos, podría detenerme después. Y final, digamos, la última cosa que quiero decir, ¿sí?, es, digamos, así se ve mejor, digamos, ¿sí? ¿Por qué, digamos, las otras variables que uno puede suponer, digamos, organización, representación, protesta femenina, no afectan, ¿sí?, el gasto, afectan derechos pero no afectan gastos, ¿sí? Afectan, digamos, las otras variables en otros trabajos, yo he podido comprobar que afectan la generosidad de los derechos. Bueno, ¿por qué estas variables no afectan los gastos? Básicamente por dos razones, ¿sí? La competencia por derechos difiere de la forma de la competencia por presupuesto, ¿sí? En la competencia por derechos, en el momento en que se sanciona una ley, el ojo público está concentrado en ese derecho exclusivamente y en el tipo de grupos que se movilizan por ese derecho, y digamos, eso por un lado, y a su vez la promesa del legislador es una promesa de realización incierta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo prometo proteger algo a futuro, pero no necesariamente tengo que realizarlo a futuro, ¿sí? En cambio, digamos, la competencia, cuando se produce competencia por presupuesto, es una competencia, digamos, en la cual hay muchos más grupos compitiendo, ¿sí? La discusión no está focalizada y digamos, el compromiso que se hace es un compromiso cierto, no es de realización futura. En consecuencia, digamos, la brecha entre el texto de la ley y la ley en acción, ¿sí?, tiene una explicación, si se quiere, de la lógica sociológica y de la lógica política,
¿sí? Por la propia estructura de competencia que se produce, digamos, a la hora de discutir una u otra cosa, ¿sí? Y, digamos, voy a concluir con esto, ¿sí? Digamos, en el sentido de que efectivamente la estructura federal produce gastos, implementación y cumplimiento muy heterogéneo, ¿sí? Que las asignaciones presupuestarias provinciales están determinadas básicamente por asociatividad general y dependencia fiscal. Asociatividad general importa porque, digamos, es una amenaza constante de potencial movilización, ¿sí? Digamos, por eso afecta, ¿sí? La otra cosa que también me parece interesante, digamos, es que los determinantes de la protección legal, ¿sí? Los determinantes de cuán generosos son los derechos, son distintos de los determinantes de las asignaciones presupuestarias, ¿sí? Y finalmente, digamos, la razón por la cual a nosotros, o por lo menos a mí, digamos, me importa, digamos, el tema de la heterogeneidad subnacional, digamos, en derechos, ¿sí? Es que lo que indica es que importa no solamente, digamos, porque los recursos o que es atribuible no solamente a los recursos que tienen los actores localmente para empujar una cosa u otra, sino también por las reglas institucionales que habilitan esta lucha muy desigual en los distintos territorios, en el caso argentino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. La palabra ahora entonces de Enrique Perosotti. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí también es la primera actividad en el club, así que muy agradecido a Tito por la invitación. Yo voy a cambiar el eje temático del federalismo y los derechos a las formas contemporáneas del populismo. El objetivo, o más bien mi charla, se va a estructurar alrededor de 4 puntos. El primero es tratar de dar cuenta del porqué de la centralidad presente que ha adquirido el populismo a nivel global, pero particularmente en Europa y en América Latina. El segundo punto me voy a centrar en que esta centralidad política se viene también acompañada de esfuerzos por otorgarle centralidad conceptual al populismo y presentarlo como un ejemplo paradigmático de la política democrática. Un tercer punto, voy a hacer una revisión de las limitaciones de estos esfuerzos del populismo como teoría democrática, fundamentalmente señalando que estos esfuerzos no tienen en cuenta o no pueden dar cuenta del populismo como un ejercicio gubernamental. Y por último, analizar brevemente cuáles son algunas de las consecuencias del populismo como ejercicio gubernamental, que voy a describir en términos de una política de hibridización del régimen de democracia liberal. Bueno, en primer lugar, hay bastante discusión acerca del alcance global que está teniendo el populismo, una nueva oleada, digamos, de regímenes o gobiernos populistas que fundamentalmente se concentran o se concentraron y se concentran en las Américas y en Europa. Esta presencia, digamos, del populismo a nivel global está relacionada con, o puede ser vista como un corolario de la tercera ola democratizante que supuso una significativa expansión de la democracia liberal en distintas partes del planeta, pero particularmente en Europa y en las Américas. Y en este sentido, toda la literatura sobre el populismo ha señalado las relaciones de intimidad que existen entre democracia liberal y populismo. Distintos autores han usado diferentes metáforas para referir a esta relación, como el populismo como un espectro, como una sombra, como un espejo de la democracia liberal. Esta relación de intimidad que existen
precisamente y de interioridad entre democracia liberal y populismo, creo que explica en gran parte la notable presencia del populismo en muchas de las sociedades contemporáneas y puede ser visto precisamente como un corolario de la tercera ola de democratización, en el sentido que la expansión de la democracia liberal inevitablemente también va a generar una mayor presencia política y centralidad política del populismo. Esta centralidad política está dada por una cuestión central que es el acotamiento de las fórmulas de legitimidad política que produjo los procesos de consolidación democrática. En este sentido, el acotamiento de las fórmulas de legitimidad hace que en aquellas regiones, como en las Américas y en Europa, en donde se ha establecido un consenso democrático, el eje del conflicto político gira ya no alrededor de un conflicto entre democracia y autoritarismo, sino más bien se supone o se reduce a un conflicto interpretativo acerca de cómo comprender o entender la democracia. En este sentido, es en este contexto en donde el populismo se posiciona como principal contendiente de la democracia liberal, como un modelo o como una postura que critica, digamos, a la democracia en nombre de mayor democracia. Y en este sentido, el populismo adquiere centralidad gracias al largo linaje que tiene como principal opositor o como interpretación alternativa a la democracia liberal. Ahora, esta centralidad política que ha adquirido el populismo en décadas recientes se ha acompañado también con esfuerzos de reorientar la temática y de otorgarle centralidad conceptual también al concepto de populismo. Creo que, por ejemplo, el trabajo de Laclau y en particular la razón populista es un esfuerzo precisamente para rescatar al concepto del populismo de los márgenes de la teoría política y de la teoría democrática, de manera de ubicarlo en el centro mismo de esa teoría. Para Laclau, así como para otras teorías afines, consideran que el populismo es una expresión paradigmática de la política democrática y una expresión paradigmática de la política democrática y de lo político en sí mismo. Y en este sentido, Laclau intenta establecer una teoría democrática del populismo. Y creo que esta es una novedad con respecto a la conceptualización del populismo, que diferencia de muchas de las discusiones que habían tenido lugar con respecto a las experiencias clásicas del populismo, que estaban conceptualizadas como parte de una teoría de la modernización, en donde el populismo se veía como un momento, una etapa de ese proceso de modernización política, una etapa que suponía importantes avances democratizantes, sobre todo a partir de la incorporación social, política y simbólica de los sectores populares, pero que al mismo tiempo se reconocía que esos procesos de democratización estaban marcados por cierta ambigüedad con respecto a la democracia, es decir, estos procesos de ampliación y de incorporación política se realizaban con malos modales con respecto a lo que eran las reglas y los procedimientos de la democracia representativa. Esta ambigüedad que siempre había estado presente en las referencias al populismo y la democracia desaparece en las discusiones contemporáneas. El populismo en la versión, por ejemplo, de Laclau, es presentado precisamente como la esencia misma o el paradigma de la política democrática. Nos dice que
operación ¿cuál es la operación más paradigmática de la política democrática? Bueno, la construcción de un pueblo. Precisamente a esto refiere el populismo y por lo tanto se trata de establecer a esta categoría como la categoría central de una teoría democrática. En este libro de Laclau, de la razón populista, un libro claramente de característica o de inspiración schmittiana, Laclau, como Schmitt, privilegia la identificación sobre la representación. Para Laclau, la lógica de la identificación expresa la lógica democrática, mientras que la lógica de la representación supone un obstáculo a la realización de la democracia. En este sentido, los argumentos sobre el populismo clásico, en donde se lo veía como un producto subóptimo frente al estándar normativo, la democracia representativo, son girados, son contrapuestos, ¿no? En el caso de Laclau, el populismo aparece como el modelo paradigmático y las dinámicas de la política representativa como el principal obstáculo a la realización de la democracia. Laclau, por lo tanto, analiza el populismo en tanto un proceso de identificación, un proceso de identificación que se realiza por fuera de las instituciones y muchas veces en contra de las instituciones. Y este proceso de identificación, y no voy a entrar en detalle en esta teoría, me interesa resaltar tres puntos. Es un proceso de identificación en donde un conjunto de demandas heterogéneas y contrapuestas son unificadas alrededor de una concepción vaga del pueblo. En la teoría de identificación laclauiana, los rasgos fundamentales de este proceso de identificación son justamente la vaguedad y la intensidad. Dada la heterogeneidad de las demandas que supuestamente se aglutinan bajo este concepto de pueblo, este significante vacío tiene que mantenerse relativamente vago ideológicamente, y lo que importa tanto en este proceso de identificación es más bien la capacidad de generar sentimientos intensos de identificación o de oposición. Y por lo tanto el éxito de toda operación populista se mide en función de la capacidad que tenga determinado discurso de polarizar a la sociedad en dos campos irreconciliables. Y un tercer elemento que hace este proceso de identificación es justamente la presencia del líder. Dado la vaguedad y el carácter contradictorio de las demandas que caracterizan al pueblo, estas demandas solamente pueden ser unificadas simbólicamente en la persona del líder. Ahora, esta teoría, este intento de elaborar una teoría democrática por parte de Laclau enfrenta importantes problemas. En primer lugar, es una teoría democrática que no nos puede decir nada acerca de los resultados de la intervención populista. Más bien se concentra en aquella operación de identificación que asegura, a través de la cual el populismo como movimiento cuestiona desde fuera una estructura de poder, o aquella proceso de identificación a través del cual un movimiento populista accede al poder. Pero la teoría luego no tiene mucho para decirnos acerca del populismo como un ejercicio de poder gubernamental. De hecho, Laclau reconoce que las intervenciones populistas, dadas las características de esta lógica de identificación, puedan resultados ideológicos e institucionales muy diversos. Puede resultar en un populismo de izquierda, puede resultar en un populismo de derecha, exclusionario, inclusionario, autoritario, semidemocrático, democrático, etc. Esto es bastante peculiar para una teoría
que pretende o tiene intenciones democráticas, es decir, el que no pueda dar cuenta precisamente de los resultados de este tipo de intervención. En palabras de Laclau, el momento democratizante del populismo sería justamente un momento de su capacidad de destruir instituciones o de erosionar un determinado orden institucional, argumento que está predicado justamente una teoría bastante rústica de las instituciones como cristalización de relaciones de fuerzas que expresan un determinado status quo. Pero fuera, digamos, de este momento desinstitucionalizante, la teoría no tiene mucho para aportar en cuanto a lo que viene con la intervención populista. Y este es un punto importante. Creo que este argumento acerca del populismo y la institucionalidad rompe con lo que había sido hasta ahora un consenso de la teoría democrática desde los procesos de democratización, que ataba la suerte del proceso de democratización a los procesos de fortalecimiento institucional. Esta correlación entre democratización e institucionalización se rompe con estas teorías del populismo, en donde justamente el momento de democratización es más bien visto como aquel momento creativo que se da por fuera y en contra de las instituciones. Dadas las limitaciones, digamos, de este concepto, creo que es importante reorientar la discusión sobre populismo desde una discusión acerca de los recursos dramatúrgicos, discursivos e ideológicos que son movilizados por movimientos populistas para cuestionar y acceder al poder, a un análisis del populismo como ejercicio gubernamental. Y creo que en cierta manera el análisis del populismo como ejercicio gubernamental, independientemente del carácter contingente de los resultados que Laclau preveía, daban lugar a diversos tipos de experiencias populistas de distinto tipo, creo que podemos encontrar una lógica común a todas las experiencias populistas en donde el control de los recursos estatales son puestos al servicio de un proyecto de transformación institucional. En este sentido, creo que la lógica del populismo como ejercicio del poder es un intento de transformación de los regímenes democráticos liberales a fin de establecer un modelo democrático alternativo al liberal representativo, modelo democrático que brevemente está organizado alrededor de 4 ejes. En primer lugar, el divorcio del concepto de soberanía popular del principio de ciudadanía. En segundo, la primacía de la política sobre el derecho. En tercer lugar, en privilegiar un modelo de democracia directa sobre la política indirecta de la democracia representativa. Y por último, el concebir a las elecciones como un mecanismo al servicio de la identificación en vez de la participación. No tengo mucho tiempo para entrar en cada uno de estos puntos, pero simplemente señalar justamente que la idea de ciudadanía como una práctica política específica que supone relaciones de mutuo reconocimiento entre ciudadanos individuales y que se expresa en la institucionalización de una práctica de política de derechos, algo que Cari estaba explicando, es contrapuesta, digamos, a una visión, a una política, una visión del pueblo como particularismo, en donde, como dice Laclau, una parte que se concibe como el todo y que por lo tanto niega reconocimiento a aquellos que están considerados que son tan fuera del pueblo. Esto, por supuesto, no supone que bajo el populismo como gobierno no pueda haber una expansión de derechos, pero por lo general esta expansión de derechos toma las características de un juego de suma cero, es decir, es una expansión de derechos del pueblo a expensas de cercenar ciertos derechos de lo que se consideran sus enemigos. El segundo punto que señalaba es precisamente una concepción en donde que
que trata justamente de eliminar la concepción del derecho como algo externo al poder, sino que justamente el derecho, los esfuerzos de reforma institucional del populismo buscan alinear a las instituciones jurídicas con la voluntad presidencial que supuestamente encarna la voluntad popular. Y en muchas o en gran parte de los esfuerzos contemporáneos, la primer blanco de estas prácticas son justamente los tribunales constitucionales o la autonomía de las Cortes Supremas, que son las instituciones que garantizan precisamente esta diferenciación entre lógica jurídica y lógica política. Por último, un tercer punto que decía es justamente el rechazo de la política mediada, de todo el sistema de intermediaciones que caracterizan a la política representativa, en favor justamente de un modelo más simple de democracia directa, y esto supuestamente supone el debilitamiento de tres elementos centrales de la democracia liberal: la idea de una oposición legítima, o la legitimidad de la oposición, la existencia de una esfera pública autónoma y crítica, y del pluralismo en la sociedad civil. En este sentido, el Estado al servicio, el ejercicio del poder, y por último, perdón, las elecciones, precisamente como son concebidas como un mecanismo al servicio del proceso de identificación. Es decir, bajo el populismo, los triunfos electorales se ven como una certificación empírica de que determinado líder o movimiento expresan o encarnan la voluntad popular, y por lo tanto adquieren un elemento de dramatismo que no está presente en la democracia representativa. El populismo, y con esto cierro, como el gobierno, pone en marcha procesos de hibridización del régimen en aras de construir, digamos, un régimen populista alternativo. Estos procesos de hibridación difieren de la discusión sobre regímenes híbridos, que por lo general difieren fundamentalmente en su direccionalidad. La discusión sobre autoritarismo electoral y regímenes híbridos por lo general refieren a transiciones democráticas truncadas, en donde no se llega, digamos, al momento democrático, quedamos en esta etapa gris de introducción de mecanismos electorales en un contexto que aún permanece autoritario. El proceso de hibridación, en cambio, al que me refiero, tiene lugar justamente en el contexto de regímenes democráticos liberales, es decir, en nuevas y viejas democracias. Y creo que introduce un patrón de erosión de la democracia que se diferencia de aquel que fue el patrón paradigmático de quiebre de las democracias del siglo XX, que era el de quiebre precisamente de regímenes democráticos. El patrón de quiebre de régimen que analizaran Lindsay y Stepan se caracterizan por tres elementos. En primer lugar, la existencia de un evento específico que marca el fin incontestable de la democracia, ya sea un golpe militar, una revolución o el cierre del poder legislativo por parte del Ejecutivo. Es decir, hay un momento, una fecha, una hora que marca el fin de determinado régimen democrático. En segundo lugar, la transferencia de poder de autoridades electas a autoridades no electas. Y por último, un cambio abrupto de las reglas que regulan el ejercicio del poder. El proceso de hibridización populista, por el contrario, se diferencia de lo que había sido el patrón de quiebre del régimen, en el sentido de que, primero, no hay un evento específico o indisputable de ruptura, es decir, no hay consenso político acerca de cuándo un régimen deja de ser populista, deja de ser democrático o no. Las discusiones que ha habido a lo largo de los años acerca, por ejemplo, de Venezuela, etcétera, creo que son ejemplos de
este caso. En segundo, no hay un cambio abrupto de reglas, sino más bien supone un patrón de cambio gradual y selectivo de las reglas, que apunta a desarmar ciertos mecanismos selectivamente de lo que vendría a ser la maquinaria liberal representativa. Y por último, y este es otro punto muy importante, es llevado a cabo por autoridades legítimamente elegidas. Por lo tanto, creo que es importante reorientar el análisis del populismo al análisis del populismo como ejercicio del poder y como el populismo como régimen. Creo que esta es una ausencia en gran parte de la literatura que hace concentrado más en el populismo como movimiento y en los recursos discursivos y dramatúrgicos que es necesario tener en cuenta. Y para terminar, me gustaría marcar dos límites o problemas que encuentran estos intentos de crear un régimen populista y límites que encuentran este proceso de hibridización. El primero tiene que ver como señalaba, la lógica populista y el éxito de toda intervención populista se ve en la existencia o no de una sociedad polarizada. Es decir, que la polarización política impone ciertas dificultades a los intentos de instaurar un nuevo régimen, dado que ya hay un sector considerable de la población que niega legitimidad al gobierno y a los intentos justamente de establecer un nuevo régimen. Y el segundo punto que también implica una dificultad en estos intentos de hibridación es precisamente la legitimidad electoral sobre la que se construye, digamos, el populismo. Que el populismo no puede abandonar la legitimidad electoral sin sufrir, digamos, una crisis de legitimidad o sin transformarse en una cosa distinta y, por lo tanto, en cierta manera, en estas dinámicas, los resultados electorales siempre suponen o ponen un límite a estos intentos de hibridación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Vamos a hacer una ronda de preguntas, 5 preguntas iniciales y van respondiendo entonces los expositores. ¿Les parece? 5 preguntas. Hola, bueno, soy Cacho Sperling del club para Catalina. Hubo un enfoque interesante del estudio tuyo que me llamó la atención, que es entre las normas, ¿no es cierto?, la aplicación monetaria en algunas provincias y el esfuerzo que van marcando las leyes para intentar cumplir o acercarse a algún patrón de cumplimiento de los derechos. Pero es probable que exista, ¿no? A lo mejor no pudiste ponerlo, la correlación entre el monto invertido, la cantidad de leyes o de normas y la cantidad de, llamémosle, delitos o quiebres de eso, para tratar de ver la eficiencia, porque desde mi lugar, lo único que vi fue normas que tienen que ver con la ley general y esfuerzos o económicos o institucionales. Ahora, ¿cómo se refleja eso en una eficiencia de combatir, cuidar, etcétera, los delitos? Si existe, sería interesante verlo. Gracias. Pregunta Marta. Buenas tardes y gracias a ambos por las intervenciones excelentes. En relación a la intervención de Cari, yo quería hacer un comentario y luego una pregunta. El comentario podría tener el título Género y diferencias en la asignación de recursos para la protección de derechos. Y cito un ejemplo. En el año 98 se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires la Ley de Acceso a la Información, la Ley 104. Quienes impulsamos esa ley
Por supuesto, lo primero que intentamos hacer es ponerla en marcha, haciendo unos cuantos pedidos de acceso a la información. Entre ellos, yo integraba en ese momento también la Comisión de Mujer, hicimos un pedido de informes para ver las asignaciones presupuestarias en el hospital, en el Borda, es decir, neuropsiquiátrico de varones, y en el Moyano, neuropsiquiátrico de mujeres. Queríamos saber por rubros cuánto se gastaba en cada uno, por rubro y por personas. Como se imaginarán ustedes, el resultado es las mujeres gastaban o se les asignaba un promedio de 30% menos, ya sea teniendo en cuenta la asistencia médica, la ropa, los alimentos, artículos de limpieza, etcétera, etcétera. Y en el Borda era la diferencia notable en todos los rubros. En algunos podía ser un 35, un 40% más. El promedio era un 30%. La pregunta es, en el relevamiento que ustedes han realizado tan significativo en distintas provincias en relación a diferencias en la asignación de recursos para la protección de derechos, ¿han tenido en cuenta el tema de género y podido distinguir si hay diferencias en estos casos? Buenas tardes. Una pregunta al expositor sobre populismo, muy concreta. Me interesaría que dijera si, a su entender, hay o no una cierta filiación entre este populismo del siglo XXI y los fascismos clásicos del siglo XX, porque algunas de las características que señaló, desconfianza hacia todo marco jurídico que limite el poder del líder, identificación casi mística u orgánica entre el pueblo y el líder, consideración de la oposición casi como un enemigo y no un adversario, son elementos que yo los encuentro, los creo ver en los fascismos del siglo XX. Entonces me interesaría que explicitara un poco si considera que acá hay una cierta filiación o herencia, nada más. Bueno, aprovecho en realidad son muy pocas las cosas que dentro del club hago como presidente del club, pero esta vez lo voy a hacer como presidente del club para decir que estoy muy contento con la presencia de ustedes dos, amigos y colegas muy respetados, y bueno, estoy muy satisfecho con las exposiciones que acabo de escuchar. Tengo un par de preguntas. Para Cari, vos decís que las variables independientes, llamémoslas fundamentales, son por un lado la dependencia fiscal y por otro lado la asociatividad. Y al pasar, ONGs, etc. Al pasar dijiste que, bueno, eso tenía que ver un poco con el potencial de movilización, de protesta que tenía. Entonces, ahí te hago una pregunta que vos no tenés por qué saberla, porque no me imagino que hayas hecho un trabajo, digamos, en otro nivel en todas las provincias argentinas. Pero, digamos, como pregunta, a mí me gustaría saber en qué casos eso significa que en realidad se queda en el tema de, ojo, que nos movilizamos, ojo que somos capaces de protestar, poner gente en la calle, y eso tiene un precio electoral, etcétera, etcétera. Y en qué medida eso va más allá a un acceso y una influencia más o menos regular. Es decir, no, bueno, acá lo que pasa es que las organizaciones tienen acceso a influencia, digamos, ¿no? Entonces, eso significa algo, digamos. Entonces, pero te digo, es una pregunta que no tenés por qué respondérmela, digamos, ¿no? En el caso de Enrique, vos, si no te entendí mal, hay una cosa que yo estaría ligeramente en desacuerdo, que es
que el tema de lo que puede ser la preocupación acerca de la relación entre el populismo o la incompatibilidad entre el populismo y la democracia liberal dejó de estar presente en los debates de la teoría democrática o en los debates. Bueno, yo no sé, es decir, me parece que no es tan así. Por ejemplo, una contribución que creo que es una contribución importante, no sé si inferior a la de Laclau, que por otra parte a mí me parece excelente. El libro de Laclau, políticamente estoy en las antípodas de Laclau, pero el libro realmente me parece excelente. Pero es la de Loris Anata. Loris Anata, sí, para él, evidentemente, digamos, uno de los ejes centrales de su libro es precisamente el carácter antiliberal, diría yo, esencialmente antiliberal por toda una serie de razones, ¿no? Bueno, ese es un tema. Y el otro que, en realidad, yo tiendo a pensar ese tema, la relación, no sabría cómo categorizarlo, cómo agarrarlo. Si hubiese alguna posibilidad de diferenciar categorías de populismo, porque me parece que efectivamente en las democracias liberales de masas, el populismo discursivo y dramatúrgico es perfectamente, no solo es perfectamente compatible, sino que se ve en todos lados, digamos. Entonces, yo muchas veces digo, no, bueno, pero acá hace falta, este líder de la verdad que podría ser un poco más populista, no menos populista. Pero sin embargo aparece el populismo, cuando el populismo ronca fuerte, ahí tiembla todo y uno se horroriza, digamos, ¿no? Entonces, para finalizar, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, de que hay libros que carecen, creo que no es el caso de Loris, pero sí el caso de Laclau, carecen de una preocupación acerca de la relación entre populismo y gobierno, y populismo y régimen. Es decir, me parece que ese tema no les gusta tanto pensarlos, digamos, ¿no? Alguien había levantado la mano por ahí, no sé quién. Sí, bueno, gracias a los expositores, es un placer haberlos tenido acá. Dos preguntas. Con respecto al populismo, más y más se estaba planteando que tenemos una democracia unida a una cada vez mayor desigualdad. Todos los índices. Ese tema no lo tomaste no lo escuché siquiera en la conversación. Una sociedad que, si bien el PBI aumenta, hay gente que en Estados Unidos diría más de la mitad de la población está ganando menos que hace 30 años, puede explicar en cierto modo la frustración y puede explicar un Donald Trump. Me gustaría que reflexiones respecto a eso. Con respecto a Catalina, es interesantísimo. Yo siempre insulto a nuestros constituyentes del 53, que se le ocurrió hacer un país con idéntica representación a Santiago. Es decir, seguro que voy a ver, no necesito mirar ninguna tabla. Es decir, ¿no te parece que con ir y visitar y bajar, pasear mediodía por Santiago del Estero, yo ya estoy seguro qué resultados van a dar? Es decir, vengo de la física, odio todo lo a priorístico, por esencia, pero me parece que ahí no hace falta siquiera. Perdón, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y ofendiendo a los cientistas políticos. Para medir, pero bueno. A los cientistas políticos y a los santiagueños, tenés razón. Bueno, las 5 primeras preguntas y después dejamos para la segunda. ¿Le parece? Bueno, pregunte. Pásale. A fin del siglo pasado y principios de este siglo, empezó la literatura internacional sobre el Estado neoliberal y las posibilidades de subsistencia del Estado neoliberal empezaron a discutirse.
Una de esas alternativas para la subsistencia del Estado neoliberal, recomendada específicamente, fue la creación de los neopopulismos. Neopopulismos que significaban mantener una población a niveles cercanos a la pobreza para comprarle los votos fácilmente, manejar los votos para mantener la ficción del Estado, de un Estado democrático. En varios países del mundo esta receta se aplicó. Y curiosamente, en la Argentina parece ser la receta que se aplicó exactamente en cuanto a que, a diferencia del populismo, de los populismos anteriores que movilizaban la población hacia una búsqueda de derechos, lo que se intentó es evitar que los movimientos sociales se canalizaran en contra de la apropiación del capital que habían sucedido con el Estado de los estados neoliberales. Esa es la pregunta. Vamos a la ronda de respuestas y después segunda ronda de preguntas, ¿sí? Bueno, gracias por las preguntas. Voy a comenzar con la de los fascismos clásicos y el populismo. En realidad, bueno, el populismo, en realidad, y el populismo moderno es un fenómeno de la democracia, no de las dictaduras o del autoritarismo. En este sentido, se diferencia de los fascismos clásicos en dos rasgos importantes, es decir, en el no culto a la violencia y en esto que hablo de anclarse en una legitimidad democrático-electoral, ¿no? En este sentido, creo que hay un libro que acaba de salir de un historiador argentino, Federico Filkestein, que precisamente señala que el peronismo es el primer ejemplo, el peronismo del 45 es el primer ejemplo de esta forma moderna, democrática, digamos, de populismo que justamente surge y dice, bueno, en un contexto en donde ya en un contexto histórico estaba marcada por la derrota del fascismo y por lo tanto donde proyectos abiertamente dictatoriales se complican. Entonces, en este sentido creo que el populismo pertenece al campo de la democracia, a una particular, digamos, interpretación de la democracia y sobre todo es dependiente las formas modernas del populismo de este principio de legitimidad electoral. Y en este sentido se diferencia de los fascismos y de otras formas de autoritarismo y que crean estos problemas que señalaba en cuanto que quedan siempre atados a este problema de la legitimidad democrático-electoral. Con respecto al comentario de Tito, sí, digamos, no estoy diciendo que no hay autores, justamente, creo que todos los autores coinciden en esta incompatibilidad entre populismo, o la mayor parte de los autores coinciden en la incompatibilidad entre populismo y democracia, o la interpretación populista de la democracia y la interpretación liberal. Lo que yo estaba tratando de señalar es que la novedad contemporánea, a diferencia de las discusiones clásicas, y sobre todo las discusiones del populismo interpretado a la Germani como una teoría de la modernización, la vara normativa de esa teoría era la democracia representativa. Y por lo tanto, el peronismo, decía Germani, era una experiencia democratizante, profundamente democratizante, sin embargo la consideraba subóptima con respecto a este modelo de democracia occidental, es decir, se había quedado corta justamente, puesto que decía, los malos modales que había demostrado con respecto a cómo promover estos procesos lo que se señala ahora en términos conceptuales, y creo que de ahí viene los elementos, digamos, de Schmitt, etcétera,
es justamente el disociar, el invertir este argumento y en realidad el de presentar a la democracia representativa o la democracia indirecta como un obstáculo precisamente a la realización de la verdadera democracia, ¿no? Por eso digo, la novedad que introduce autores como Laclau, pero todas las distintas teorías del populismo como expresión del poder constituyente, es esta idea de que es en realidad la política indirecta de las dinámicas representativas lo que conspira con la realización de este proceso de identificación no mediada, que es la expresión pura de la democracia, ¿no? Creo que esto es una reinterpretación o una interpretación, digamos, basada, inspirada fuertemente en Schmitt, en donde justamente esto es lo que permite, y la novedad de esto es que el populismo se presenta ahora, ¿no?, como el paradigma de la democracia y la democracia representativa como un problema, como un régimen que en realidad neutraliza las energías políticas, destruye las energías creativas del poder constituyente, que es inherentemente conservador. Existe, digamos, toda una crítica a la democracia representativa en muchos de los autores contemporáneos que, en cierta manera, supone una inversión de los argumentos. No voy a entrar acá en detalle, creo que en el fondo ambas teorías, a pesar de la supuesta contraposición, comparten, tanto la democracia liberal, etcétera, algunos presupuestos conceptuales importantes, y creo que en cierta manera en algunos de estos elementos se tocan. Y en cuanto a las categorías del populismo, sí creo que es necesario precisamente una teoría más diferenciada del populismo, que distinga distintos tipos de populismo y distintos momentos del populismo. Y creo que lo que señalabas de que la existencia de movimientos populistas o de recursos, ¿no?, de hacer recursos a esta lógica de identificación por parte de partidos políticos o de líderes políticos en la competencia democrática, es parte, digamos, normal de la política democrática. Es decir, justamente hay un elemento de populismo, porque justamente el populismo es una manera de interpretar la democracia. Y en este sentido, no tengo tantos problemas como el populismo como un movimiento que puede cuestionar desde fuera o como una estrategia de ejercicio de poder. El problema creo que se plantea cuando una vez llegado al poder, esta concepción de la democracia se mantiene, ¿no? Entonces digo, no está siempre presente, por eso necesitamos una concepción más diferenciada. Creo, por ejemplo, algunos populismos llamados de izquierda europeos, Syriza o Podemos, bueno, es una estrategia de construcción de poder y de llegada al poder que una vez que llegan al poder se abandona y se buscan, digamos, buscar posiciones más pragmáticas, en el caso de Podemos, de buscar, ¿no?, un debate acerca de buscar acuerdos con el Partido Socialista, de Syriza de una revisión de sus posturas más intransigentes y de aceptar el memorándum y negociaciones con la Unión Europea, etc. El problema, creo, particular son justamente con esos casos de populismo como ejercicio del poder, en donde ahí sí se producen estos intentos de cambio de régimen vía la hibridización de la democracia liberal. Y, por ejemplo, que estamos viendo con Víctor Orbán en Hungría, que estamos viendo en Polonia, que se ha visto, digamos, en Venezuela, en Ecuador, etcétera. Entonces, que coincido en ese sentido en la necesidad de desarrollar una teoría más diferenciada del populismo que justamente pueda distinguir estos distintos momentos del populismo y donde no necesariamente todos estos movimientos son cuestionables, sino que algunos tienen que ser pensados, como vos señalabas, bueno, como una dinámica que es parte inherente, digamos, de la vida democrática. Con respecto a la cuestión, digamos, de la desigualdad, etcétera, sí, obviamente, esto que señalaba, de esta relación íntima entre populismo y democracia representativa, el populismo se alimenta precisamente de los déficits de la democracia representativa. Y de hecho sale a la luz en aquellos momentos
o logra alcanzar efectividad política en aquellos momentos justamente que la representatividad o la legitimidad de la democracia representativa están en crisis. La CLO, como la mayor parte de las teorías del populismo, dice, bueno, sin esta crisis es difícil que alcance, digamos, efectividad política. Volviendo a la CLO, bueno, cuando mencionaba la crisis del 2001, etcétera, bueno, en Argentina era el escenario ideal precisamente para el surgimiento, digamos, de una intervención populista, ¿no? Un momento en donde las instituciones no pueden responder a las demandas, hay una acumulación de demandas de todo tipo insatisfechas que no pueden ser procesadas institucionalmente. Entonces sí, creo que ese es un tema, y creo que además hay un elemento de la crítica populista a la democracia liberal que hay que tomar seriamente, y precisamente algunas de las críticas a las limitaciones de la democracia liberal son relevantes. El problema no es tanto las críticas a las limitaciones, sino los remedios o las soluciones que el populismo pretende para solucionarlas. Y por eso en ese sentido creo que es difícil que una vez que hay una intervención populista, el poder simplemente recrear el viejo escenario de la democracia representativa. Creo que en ese sentido se requieren otros procesos de innovación democrática que, sin eliminar los componentes liberales de la democracia representativa, introduzca también algunos componentes postliberales, etcétera, que puedan procesar de manera distinta algunas de las demandas que correctamente habían sido el eje de la crítica populista. Y por terminar, bueno, creo que justamente sobre los populismos neoliberales y populismos, digamos, de movilización, no es un tema que me he concentrado específicamente. No considero, digamos, alguna de las expresiones que se tomaban como populistas, digamos, en los 90, en el sentido de Fujimori, de Menem, etc. Yo no los consideraría precisamente como neopopulismos. Me parece que el populismo reaparece en la región de la mano de Chávez y de ciertos discursos ligados a esta concepción de pueblo, a esta lógica antagonista, etcétera, que no necesariamente estaba presente, por ejemplo, en el discurso de Menem, el menemismo, etcétera. Pero es una línea, digamos, a explorar los posibles puentes entre populismo, neoliberalismo, etcétera, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, de Estados Unidos, etcétera. Sí. Bueno, mi turno. La primera pregunta que me hicieron respecto de cómo evaluar la eficiencia en el cumplimiento o la eficiencia de las normas, de la aplicación de las normas, ¿sí? Digamos, con ninguna de las cosas que yo presenté se puede evaluar eso, porque no era el objeto de mi trabajo eso. Digamos, yo no digo que no sea un tema relevante, sino que este trabajo no apuntaba a evaluar en qué medida estas normas han sido eficientes a la hora de controlar o reducir, ¿sí? Los daños que se producen como producto de la violencia doméstica, ¿sí? Así que, digamos, no puedo contestar eso por ese motivo. Igual si uno se planteara esa pregunta, ¿sí? La primera cosa, digo, yo estoy hablando exclusivamente de un tipo de daño, ¿no? Digamos, si bien es cierto que es una puerta de entrada para hablar cómo se protegen derechos, ¿sí? Yo estoy, en términos empíricos, evaluando algo relativamente estrecho. Lo digo porque no puedo hablar, digamos, si hay alguien que le habla de cómo se protegen todos los derechos, digamos, seguramente está, digamos, haciendo algo raro, digamos, ¿sí? Porque, digamos, tiene que ser más específico a la hora de evaluarlo. Pero esto lo hago como una aclaración. En particular, digamos, en términos de evaluar la eficiencia de las normas, hay una dificultad muy grande, en particular en los casos de violencia doméstica, por la forma en que no tenemos registro del delito,
¿sí? Motivo por el cual cuáles son los daños que debemos evaluar y, digamos, evaluar si se ha reducido o no se ha reducido, no tenemos el dato de base siquiera. Las formas en las cuales han aparecido algunos datos sobre eso en el caso argentino, digamos, básicamente son dos. Los dos son muy imperfectos. Uno de ellos es que las personas que son víctimas denuncian, y este es un tipo de delito en el cual la denuncia es muy costosa para el denunciante en términos personales, ¿sí? Esto puede dar lugar a represalias, motivo por el cual es muy difícil, ¿sí?, que estas denuncias sean exhaustivas. Entonces tenemos un problema para construir la base. Hay otros digamos, investigadores que han utilizado como dato para evaluar la extensión del delito unas encuestas que en una época hacía el Ministerio de Salud, en los cuales digamos, hay una evaluación de riesgo y hay cierto tipo de riesgo de accidente en el cual uno podría interpretar que los casos de violencia doméstica se encuadran dentro de ese dato. Pero otra vez, es una estimación. Digamos, digamos, es como cualquier estimación, nos deja más cerca que antes, pero digamos, hay alguna duda respecto, digamos, de las características de ese dato. Y vuelvo a insistir, no era objeto de mi investigación eso. No quiere decir que no sea muy importante hacerlo, pero por ahora creo que no tenemos los instrumentos adecuados como para poder hacerlo respecto de este tipo de delitos. Por ahí, respecto de otro tipo de delitos, el efecto, digamos, se puede evaluar más adecuadamente. No es el caso con esto. Respecto, digamos, del comentario de Marta, si hay una diferencia, digamos, ¿qué pasa cuando uno evalúa la dimensión género en esto? Otra vez, yo no lo he hecho, en parte porque los datos que, digamos, yo en ningún momento evalúo digamos, el impacto de esto sobre el control del daño, ¿sí?, que sería, digamos, por lo tanto, digamos, no ha sido una pregunta que me he hecho y no lo he evaluado. Creo que estaríamos en una situación similar para poder contestar esa pregunta, justamente por las dificultades que tenemos con respecto a los datos, ¿sí? Eso por un lado. Más allá de que si uno mira las estadísticas, por ejemplo, de la Oficina de Violencia de la Corte, respecto de cómo se distribuyen, digamos, quiénes son los victimarios, ¿sí?, en los casos de violencia y las víctimas en los casos de violencia, digamos, claramente, básicamente, en términos de género de las víctimas, digamos, claramente las mujeres son... No recuerdo, digamos, en este momento, pero creo que el 95% de los casos denunciados, las víctimas eran mujeres y solamente había 5%, y básicamente por el hecho de que las cifras de la Corte incluyen violencia contra adultos mayores, ¿sí?, y entonces ahí sí entran hombres, pero, digamos, yo otra vez no evalúo eso por este tipo de cosas. Respecto de la pregunta de Tito, que me preguntó si yo contestaba eso o no contestaba eso, bueno, sí, lo he considerado, digamos, ¿qué pasa con el resto de las otras variables, ¿sí?, que uno puede habitualmente tratar de explicar o mejor dicho, considera como variables independientes a la hora de explicar, ya sea por qué se aprueba una ley de una determinada forma, por qué se asigna, digamos, los gastos de una determinada forma, etcétera, etcétera. Justamente, digamos, lo que es llamativo a la hora de pensar cómo se asigna el gasto, por eso volví a poner el cuadro, que antes lo pasé a las apuradas, es que, digamos, a la hora de explicar gasto, lo que importa es asociatividad general, ¿sí? Esto es densidad organizacional de ONGs, por así decirlo, en una determinada provincia, y no, por ejemplo, datos de protesta en general en esa provincia, o datos de protestas de mujeres en esa provincia, o datos de organizaciones de mujeres en esa provincia, ¿sí? Cosa que no sucede, es distinto el resultado, no mostré el cuadro y no lo tengo acá a mano como para mostrárselos, cuando uno mira, digamos, la mayor o menor generosidad de las leyes a la hora de definir
los derechos, ¿sí? Cuando uno mira, bueno, ¿qué es lo que determina que en ciertas provincias las leyes sean más generosas en la forma de considerar lo que se protege o menos generosas? Una de las cosas que sí importa, digamos, a la hora de la definición de la generosidad de los derechos, de la definición del derecho, sí importa, por ejemplo, nivel de protesta de mujeres o asociatividad, digamos, del grupo específico, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, mi pregunta era, bueno, pero ¿por qué importa ahí, digamos, cuando pensás la ley y no importa cuando pensás los recursos? Por eso esa digresión final que hago sobre, digamos, las distintas formas de competencia, ¿sí? Y las lógicas de decisión distinta a la hora de definir derechos o a la hora de definir presupuestos, ¿sí? Y de hecho, digamos, cuando uno piensa cuáles son las variables, no cuando uno piensa, digamos, cuando uno evalúa, ¿sí? Cuáles son las variables independientes a la hora de pensar, de determinar cómo se asignan defensores públicos, ¿sí? Ahí también pesan otras variables, y pesan sobre todo variables que uno podría llamar de orden burocrático, ¿sí? Cantidad de población y superficie de la provincia, y no, por ejemplo, NBI provincial o litigiosidad provincial. ¿Sí? Que uno podría pensar, bueno, a la hora de asignar defensores públicos, yo tendría que pensar, ¿sí? Teóricamente, que las variables asociadas a la necesidad de la población que hace uso del servicio de la defensa pública deberían ser más importantes que, digamos, el tamaño de la población o el tamaño de la provincia. Tamaño de población y tamaño de provincia tienen alguna razón de orden teórico por el cual debería empezar, pero uno tiende a pensar, digamos, ¿sí? Que las variables de necesidad pesan más que las otras, no es lo que muestran los datos, ¿sí? Entonces, eso respecto, digamos, de tu comentario, que a mí me sorprendió, digamos, ¿sí? Y eso fue lo que me llevó a pensar sobre la otra cuestión. Y respecto de, digamos, ¿por qué hice esto a pesar de todo si es tan evidente, digamos, que en Santiago, digamos, casas más, casas menos, digamos, no es igualito todo, digamos, ¿no? Digamos, ¿por qué a pesar de todo hice esto, digamos, dos o tres cosas, ¿sí? Número uno, digamos, yo creo que, estando acá Luis Alberto, digamos, hay que prestar atención a la Constitución del 60 más que la del 53 para entender parte de por qué se producen algunos de estas, digamos, de estas poderes tan fuertes provinciales para preservar autonomía de derechos. Bueno, digamos, respecto, digamos, de los orígenes institucionales, ¿sí? Yo iría más a la Constitución de 1860 que de la del 53 para pensar algunas de las razones que explican, ¿sí? La preservación de las autonomías provinciales que permiten, ¿sí? Digamos, mantener tan duramente estas atribuciones autonómicas provinciales. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es lo que señalaba al comienzo. Digamos, tenemos muchas variedades de capitalismo, muchas variedades de populismos, muchas variedades de federalismos. Y tenemos federalismos mucho más igualitarios y que producen mucha menos heterogeneidad que el federalismo argentino. En parte, digamos, mi pregunta inicial es, bueno, ¿por qué el federalismo argentino produce estos niveles de heterogeneidad tan evidentes, ¿sí? O tanto más intensos que otros federalismos, ¿sí? Y, digamos, ese fue, si se quiere, la pregunta inicial que me lleva a mí a hacer este recorrido que quizás para alguien le resulta, digamos, chocolate para la noticia, pero que me costó un poquito, digamos. Hola. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy David González, dirigente social. Hago esta aclaración de mi condición para que se sepa desde qué lugar me expreso. Y mientras hablaban, yo reflexionaba sobre si existe la posibilidad de que haya populismos malos y populismos buenos. Unas semanas antes de las PASO, y luego se continuó en el proceso hacia las elecciones de octubre, las generales, se tomaron ciertas medidas desde el Gobierno Nacional. Una fue unos créditos que se daban a las madres que perciben la asignación universal por hijo.
que tenía un tope de 10.000 a 15.000 pesos, depende de la cantidad de hijos que tenía. Se les daba ese crédito, imagínense, eso ayudó a crear la sensación, o se dio la sensación del aumento del consumo, había más tranquilidad en los barrios, muchísimas mamás que nosotros conocemos por nuestro trabajo, renovaron la ropa de sus hijos, le compraron al marido, un equipito de música y demás. Hoy en comisiones, en diputados, se aprobó el dictamen para que se vote la ley que va a modificar la actualización de esas asignaciones universales. Y seguramente, por lo que uno ha escuchado, los va a afectar de manera seria. Entonces, ¿qué digo, no? Un crédito para comprar ropa y que se va a pagar durante 24 meses, uno podría, si toma a alguien distraído, le diría que eso fue una medida de la más populista del kirchnerismo. Y se dio en este proceso. Como otras que eran para los que nosotros llamamos con cierto cariño, porque nuestra gente decía a los caídos del MAPA, se les posibilitó también ciertos créditos, solamente con presentar el documento para que accedieran a algún material y demás. O sea, estuvo esas medidas. Entonces, si la vemos desde el lado más pro gobierno, por lo menos anti-kirchnerista, bueno, qué bueno que fue eso. Ahora, si nosotros la pensamos en otra instancia del 2015, digamos, ese es el populismo que nos lleva a este desastre económico y demás. Entonces, a mí me da la sensación de que siempre que se habla del populismo, la discusión es incompleta porque no se ponen todos los elementos. El rol del Estado, en todos los elementos del rol del Estado, esto que ha sido en estos años y que se completó de nuevo con este gobierno que no tiene nada de populista. Por ejemplo, el programa El Estado en tu barrio. Se llevó a todos los barrios en una plaza, en barrios humildes, lo hemos visto nosotros y además hemos promocionado ese tipo de actuación del gobierno porque se planta, no sé, el PAMI, ANSES, todos los organismos nacionales en un lugar, la gente que no puede ir en la semana o por distintas razones a esas instancias del Estado, lo tiene en su barrio. Por eso el programa se llama El Estado en su barrio. Entonces, me parece que nunca es completa la discusión si no ponemos todos los elementos que podemos decir hasta positivos de un gobierno o de un proceso populista, porque si lo ponemos solamente en mirar las instituciones, de cómo se degradaron y todo eso está muy bien, vamos a coincidir todos. La exacerbación del liderazgo y todo eso, ahí vamos a coincidir, pero me parece que si no ponemos los otros elementos que de alguna manera han sido positivos y que se siguieron tomando a partir de ese proceso, la discusión siempre nos va a faltar, ¿no? Elementos para juzgar en qué situación veníamos, hacia dónde podemos ir, y por eso ponía el caso de los créditos a las asignaciones universales por hijo. Hagan esta cuenta, ¿no? 24 meses. Hoy se está definiendo que se va a modificar y probablemente tengan menos aumento de los que hubieran tenido. Entonces, yo auguro para esas mamás que tomaron ese crédito y que ayudaron a crear esa sensación de cierta felicidad en un momento determinado, yo les auguro 2 años difíciles para pagar esas cuotas porque la ropa se va a romper, las zapatillas se van a gastar y no habrán visto algo que les recuerde lo que mes a mes se les descuenta en su asignación. Entonces, quería reflexionar sobre si no es siempre incompleta la discusión sobre el populismo. Gracias. Última pregunta, atento a la hora, son 9 menos cuartos, pregunta Carlos Kramer, ¿sí? Bueno, soy Kramer, socio del Club Político. La viuda de Laclau, que produce muchos artículos en el país y que de alguna manera alienta ideológicamente o nutre ideológicamente a Cambiemos, junto con Mario Firmenich, pienso que a Podemos, los dos, los dos es muy interesante porque los dos son inflexiones verbales, son inflexiones de verbos, ¿no? Cambiemos, Podemos, por algo los confundí. Junto con Mario Firmenich, creo que no es casual, está muy preocupada, y lo leí en varios artículos, para distinguir populismo de izquierda de populismo de derecha. Parecería que el único motivo que ve ella de diferenciación, el único motivo es la xenofobia. Si esto fuera así, es muy correcto Lori Sanata cuando dicen que todos forman parte de la misma familia. Esta sería mi primera pregunta. La segunda, la acumulación de demandas de la población
o de sectores de la población, no puede ocurrir al revés, que sea para romper el discurso o el poder populista. Por ejemplo, creo que el mayor fenómeno político que se ha dado en la Argentina en los últimos 10 años ha sido María Eugenia Vidal ganando la provincia de Buenos Aires. La ha vuelto a ganar y seguramente, si ahora tiene 60.000 millones de pesos, no la va a parar ni la defensa de Alemania. A una estructura clientelista, populista, ella salió acumulando demandas. No hay cloacas, no hay caminos, no hay lucha contra la droga, no hay buena educación, no hay. Y parecería que con esta cantidad de demandas insatisfechas está capacitada para romper una estructura clientelar que nadie creía posible romperlas. Y de acá me voy a Venezuela. La gente sale y dice, no tengo papel higiénico, no tengo penicilina para mi hijo, no tengo. No sé cuánto duraría este gobierno que ha ganado una elección muy discutible si no fuera el gobierno de las Fuerzas Armadas. Bueno, con respecto a David, creo que es como una de las preguntas centrales que se plantea, digamos, y ahí está un poco ligado a lo que la referencia sobre Chantal Mouffe, si hay populismos buenos o populismos malos, ha sido uno de los ejes, digamos, de debate. Así que creo que es una pregunta relevante y una pregunta que, como vos señalás, bueno, hay que ver el cuadro completo, en cierta medida, bueno, de las políticas económicas, los resultados institucionales, etcétera. Mi énfasis ha sido fundamentalmente centrarme, digamos, en estas cuestiones institucionales, porque es, en cierta manera, el entramado que permite o no la continuidad del proceso de hacer demandas o no hacer o no generar demandas. Y en ese sentido diría, en líneas muy generales, ¿hay populismos buenos? Sí, obviamente hay populismos buenos y democratizantes, sobre todo aquellos que tienen lugar en contextos o cuyo punto de partida son contextos no democráticos o semidemocráticos. Y por lo tanto, uno puede ver toda la discusión que mencionaba sobre los populismos clásicos en América Latina, que tienen como punto de partida regímenes oligárquicos con fachadas a veces democráticas o regímenes directamente militares que producen, digamos, cierto medidas de avance, digamos, y de democratización, pero yo estoy más escéptico acerca de un contexto, digamos, del populismo en un contexto democrático. Y en este sentido creo que alguna de las ejemplos contemporáneos que hablaba sobre procesos de hibridización de la democracia liberal, al contrario de los ejemplos clásicos, cuyo punto de partida son otro tipo de régimen, por lo general tienen un efecto negativo sobre el funcionamiento de la democracia. Eso no quiere decir que tanto, digamos, populismos buenos como malos puedan tener, en general, políticas buenas y acertadas o políticas, digamos, negativas y desacertadas en cuanto a las políticas públicas específicas, etcétera. Un poco creo que los ejemplos que vos ponías ayudan, digamos, a pensar esta cuestión. En cuanto a lo de Carlos Kramer, sobre Mouffe, etcétera, yo Mouffe presenta una variante más
lavada de Schmitt y por lo tanto más lavada del populismo. Y por eso creo que en el fondo Podemos no es un ejemplo de populismo a la Laclau en este sentido. En el sentido primero, que hay una... ¿Qué? Sí, bueno, pero digamos, es un poco distinta la concepción de ella de la de Laclau, digamos. Y tiene una idea de un Schmitt orgánico, digamos, en donde no hay enemigos, hay antagonistas, pero bueno, antagonistas hay en toda democracia, digamos. La idea del populismo, y creo que es la idea, y en esto Laclau está en lo correcto, hay enemigos. En este sentido, por eso digo que Podemos no lo veo como expresión de un populismo en el sentido, digamos, lacloniano. Primero, se estructura como partido, hay diversidad de liderazgos, hay discusión interna, digamos, no son las características típicas, digamos, de Laclau en este sentido. Y con respecto, digamos, a la segunda cuestión de la acumulación de demandas insatisfechas, sí, digo, creo que en este sentido el populismo es una posible respuesta a una crisis de representación, y por eso se señalaba que puede haber respuestas alternativas, y creo que precisamente la respuesta del populismo, la estrategia populista, si bien responde a problemas reales y a déficits reales, no necesariamente provee las respuestas más adecuadas, y por lo tanto, ya sea María Eugenia Vidal como cualquier otra momento, puede proveer una respuesta, digamos, acumulación de demandas satisfechas que va por canales distintos a los propuestos del populismo, y me parece además canales por ahí a veces más razonables que los que están inmersos en la lógica populista. Entonces, puede haber, sí, una respuesta que está centrada más en un discurso menos heroico, donde todos estos elementos de la lógica de la identificación están más ausentes, donde no hay pueblo y hay gente, donde no hay épica y hay gestión, y puede haber otras respuestas alternativas, digamos, a la de Vidal y Cambiemos. Entonces digo, sí, no lo descarto. Y lo mismo, digo, sí, obviamente en el caso de Venezuela, cuando decía, bueno, en este patrón de hibridización ya hemos cruzado un umbral en donde nos encontramos ya frente a un régimen militarizado y donde las credenciales democráticas ya han desaparecido, aunque aún, digamos, algunos sectores se nieguen a reconocerlos, pero creo que justamente hay un momento en ese patrón de hibridización que, bueno, ese umbral se cruza. Y ese umbral se cruza, yo diría, bueno, y se comienza a cruzar cuando no se comienzan a reconocer los resultados electorales o cuando el gobierno se niega, digamos, en su primer momento a llamar a las elecciones, y luego cuando comienzan a tergiversar, digamos, los resultados electorales. Digamos, la elección ya no es una elección legítima, sino que, bueno, es una orquestación, digamos, de elección. Entonces ahí sí creo que estamos ante un animal distinto. Creo que justamente el problema con el proceso del populismo como régimen es que es muy difícil que logre cuajar en un régimen estable, sin transformarse, digamos, en un régimen autoritario. Pero una vez que se conforma en un régimen autoritario, estamos frente a un animal distinto y sobre una forma, digamos, de autoritarismo más clásico, etcétera, donde estos elementos que había mencionado ya no juegan ningún papel. Creo que Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Catalina. Ahora sí, brindis de fin de año. Vamos a celebrar un año más del Club Político Argentino. Gracias.